¿En qué consiste una cárcel militar y cómo funciona en general esto? Bueno, esta boina es de las pocas se van a ver así, pues, con este lazo y este tipo de boina, con este color y demás tan característica. Pues es una unidad muy especial y he querido que la tengas tú como regalo. Bueno, el establecimiento penitenciario militar, el SPEMI, antiguamente la llamaban la torre y demás, ha tenido muchos nombres, pero bueno, es la prisión militar de Alcalameco. Los que son de Madrid conocen Alcalameco, la prisión civil, bueno, pues esta está al lado, justo al lado, o sea, se les separa 100 metros de campo. De hecho, los escuchabas a los internos, porque allí se les llama internos, a los reclusos o presos, como la gente lo quiera interpretar, a los internos de la prisión civil se les escuchaba pegar voces y demás, o sea, estaba cerca. Y fue un destino que, bueno, pues por ascenso salió esa vacante y bueno, pues allí que fui con uno que era prácticamente mi binomio, mi compañero, y nos fuimos para allá los dos destinados y un destino bastante peculiar y especial. Yo, si te parece bien, te voy a preguntar a muerte del destino porque no creo que tenga otra oportunidad de encontrar a alguien que haya pasado por ahí. O sea, Complicado. te voy a acribillar, Bueno, vamos a ¿vale? intentarlo. Lo primero es, ¿qué expectativas tenías de este destino antes de escogerlo? Bueno, pues allí siempre te decía, vas allí y te vas a hinchar a hacer guardias. Eso es lo que te dicen, te vas a hinchar a hacer guardias. Porque la primera especialidad allí es policía militar, obviamente. Pero es una policía militar no al uso de la que podamos ver en otros sitios, o a lo mejor vemos por la calle pues un desfile y lo ves con el brazalete de policía militar, que sí, es una unidad de policía militar. Pero la policía militar de establecimiento penitenciario, prisión, es totalmente diferente. O sea, sus funciones son mucho más de policía, más que, más que militar. Y me decían, ¿te vas a hinchar a hacer guardias? Sí, sí, me hinché a hacer guardias. Pero ninguna era igual. Y ninguna podías tener la rutina de meterte en una garita así 2 horas o las que fuesen hasta que te hicieran relevo. No. Y ahí sabes que puedes tener una fuga, puedes tener algo, tienes que tener controles para lo que haya de fuera. Allí estás siempre alerta, muy alerta. Algo que me llama mucho la atención es que obviamente en prisión, pues en prisión convencional, en prisión civil, lo que te encuentras es la escoria, porque al final es gente que ha cometido un delito, ¿vale? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, y que me funde quien quiera, escoria social, ¿no? ¿Qué te encuentras en una prisión militar? Porque es gente que ha cometido un delito, es militar, pero es que esa gente viene de una disciplina, viene tal, se comportaban igual que un recurso civil, o sea, la liaban allí, o eso era distinto. A ver, había de todo. Tenías tanto el que estaba allí porque había entrado y llevaba un año en el ejército y el tío era un prenda y seguía vendiendo droga, como lo hizo en su vida civil, y bueno, pues cumples tu condena. Había gente que llevaba más años y de repente pues se le va la cabeza. Había uno que jugó a la ruleta rusa con sus soldados, pues allí te vas para adentro. No me jodas. Luego tenías pues gente, pues, tráfico de drogas, tenías gente de violencia, tenías. Y luego teníamos pues los VIP, que lo llamo yo, que era pues el general Galindo y Antonio Tejero. Cuando fue todo el tema del golpe de Estado y Mm, todo esto. sí, Y ya quitando a esa gente, que esa gente al final son autoridades, ¿no? Allí los separan por empleos, o sí, sea, ¿sí? sí. Ahí están separados por empleos. De hecho, a la hora, por ejemplo, cuando tienes que hacer un traslado, pues hacemos traslados. El típico furgón que tú ves de Guardia Civil o de policía, de traslado de interno, nosotros tenemos de policía militar y lo tienes ahí. Es igual, el furgón es igual, mismas características. Y cuando tienes que hacer un traslado, tienes que tener muy en cuenta el empleo de a quien trasladas. O sea, siempre tiene que ir alguien superior o de la misma graduación del que llevas en el traslado. Porque aunque esté privado de vida militar, eres un militar. ¿Vale? Por lo tanto, si ocurre algo o alguna contingencia o lo que sea, tienes que tener a alguien de igual o superior empleo. Claro, porque no toda esa gente va a perder la condición de militar. No, muchos luego siguen. Claro. Sí, Entonces, si por ejemplo hay un sargento, tiene que haber un sargento primero o superior. correcto. Sí, siempre era así.
En el traslado siempre tenía que haber uno igual. Hostia. Por eso había de todos los empleos, siempre tenía que haber uno de mínimo uno o dos de cada empleo allí en la prisión, o para cuando se organizan los traslados que esté disponible. Cuando es un general o un coronel o lo que sea, tiene que ir el coronel, que digámosle que es el director de la prisión. Tenía que ir. ¿Y esto ocurre? ¿De que haya generales y coroneles que van presos? Sí, tenemos el general Galindo, general de la Guardia Civil. Estaba allí en la prisión, detenido. Bueno, detenido, estaba preso. Hostia puta, ¿eh? Es que es curioso. Sí, Que se mantengan hasta el tema de los empleos cuando... sí, tenemos alférez. Había un alférez allí. Yo no tengo problema en contarlo. Ese era un personaje. De vez en cuando te aparecía encima del tejado, desnudo completamente, a liártela. O sea, te liaba cada numerito, que eso era un espectáculo, ese hombre. Y bueno, pues tenías que bajarlo. Tenías que bajar, pues, de cualquier manera. Y ese hombre bajaba. Pero era un alférez. Y da igual, ahí te daba igual, pero a la hora de un traslado no te da igual. ¿Y cómo ves tú a esta gente que es militar y comete algún delito y acaba ahí? Pues que no saben dónde estaban. Yo creo que no supieron valorar dónde estaban y no es que no les supieran inculcar los valores, sino que no quisieron. No quisieron, engañaron al sistema o usaron el sistema, porque también no solo eran militares, y había guardias civiles. Y usaron el sistema para cometer delitos. Muchos también es cierto que bueno, eran delitos involuntarios. O sea, alguno pues había tenido un accidente, pues se había llevado por delante a alguien o había cometido un delito grave, pero bueno, tampoco quería hacerlo, pero lo has cometido. Y bueno, pues ahí estás. ¿Y el trato hacia vosotros, los que estabais destinados allí, por parte de esa gente, cómo era? Bueno, pues había de todo, sinceramente. Había algunos pues que, sobre todo en el momento de tercer grado, cuando vienen cada día a dormir, se les hace, obviamente, cuando van a entrar a la prisión, hay un control muy férreo de seguridad, tanto para ellos por nosotros, por lo que puedan entrar, registros y demás, para evitar que entren objetos prohibidos. Y bueno, normalmente era muy respetuoso, porque ellos habían vivido eso y sabían lo que era y también sabían que éramos autoridad, que a la mínima se les podía complicar la asistencia. O sea, allí no es como una cárcel civil. Allí tú a mí me la lías como interno y vete preparando que te van a aumentar la pena en poquito tiempo. O sea, en cuanto hagan un informe, te vas al juzgado y directamente te amplían la condena. O sea, allí sabían que no tenían que andar con tonterías. Pero había de todo, obviamente, había de todo. Pero normalmente se comportaban de manera respetuosa. La verdad es que sí, siempre tienes alguno, pero bueno, le educas rápido. ¿Te encontraste a esa persona que tiraba de galones y te decía, tú, cabo, no, a mí que me atienda? Sí, sí, y yo le decía, bueno, pues a mí me pasó, no de galones, incluso de cargo político. Me pasó con unos que fueron ministros, acaban de ser ministros, iban a visitar pues al general Galindo. Y iban siempre un día específico allí a visitarlo. Y normalmente, pues a mí me tocaba ese día, pues me tocaba allí de guardia la garita principal, el primer control. Y todo vehículo que pasaba allí hay que registrarlo. Lo registra por dentro, por fuera, por abajo. Y a las personas que entran se les identifica y como no estés en la lista no entras. Bueno, pues estas personas, estos ministros, uno de ellos fue de Interior, venían con su coche oficial, su escolta y demás, y bueno, me decían, muy bien, perfecto, usted viene en la lista, tal, identificado perfectamente. Pero cuando le decías que abriese el maletero, no te lo abrían. ¿Me abre el maletero, por favor? No le voy a abrir el maletero, el coche oficial ya lo he revisado yo. ¿Pero lo tengo revisado yo? No, que no te lo voy a abrir. Pues no pasa. Y así, repetir la misma frase, usted no va a pasar al establecimiento por 10 o 15 veces. Hasta que ya pues se cabrean y hacen la llamada típica. Voy a llamar al coronel. Llámelo usted. Y cuando llaman y la respuesta del coronel es que él ahora mismo es el que manda ahí. Si te dice que si no le enseñas el maletero no vas a pasar, no pasas. Claro, ¿qué hicieron? Lo posible para cambiarse de día de visita cuando no estaba yo. Pero bueno, les volvió a pasar lo mismo. Pero algunos te intentan menospreciar
y se encuentran que a lo mejor, aunque no tenga jalones, tienen más decoro y más educación que ellos. ¿Te encontraste realmente a alguien que tú dices, joder, es que este tío aquí dentro es buena persona de verdad, no entiendo qué hace aquí? Es que tampoco tratabas tanto con ellos. Había una persona en especial que sabíamos lo que había sido, lo que había hecho. Era Guardia Civil. Y esta persona era muy conocida por cosas que había hecho. La verdad, mucha gente en la sociedad lo agradeció. Tampoco te puedo entrar mucho más detalles, pero cuando tú ves su currículum, dices, es que este hombre es para hacer una película de él. Es para hacer una película de este tío. O sea, pocos hay como él. Y realmente estaba allí porque le habían menospreciado en el juzgado, en el juicio en el que le estaban acusando de esas cosas que había tenido que hacer. Le menospreciaron su currículum. Y este hombre ahí perdió los nervios. Y se fue a por el abogado de la acusación. Y le cogió el pescuezo. O sea, ese hombre estaba ahí por eso. O sea, no estaba por otras cosas que había hecho porque todavía quedaba demostrarlas. Pero decía, jolín, y ese hombre era el primero que venía y te respetaba al máximo, no se movía y era un superior a ti. Pero a mí ese hombre era como, además te contaba cosas y demás, hablabas con él, pero no es que nos sentáramos con ellos a hablar, sino en un traslado o cuando venía en el control lo tenías que acompañar. Pues la verdad es que era gente bastante, la verdad es que enriquecía escucharlos a veces, pero tenías que saber dónde estabas. Claro, porque el que trata directamente con los reclusos en una prisión convencional es el funcionario de prisiones. En vuestro caso, ¿lo hacíais siempre militares? Dentro de... había dos partes. Estaba lo que es el perímetro y los traslados y demás, que los hacen los militares, ¿vale? Y luego dentro de la prisión, lo que es en sí digamos, las galerías y demás, eso ya son funcionarios, O ¿vale? sea que la figura del funcionario de prisiones, que es el que trata día a día con el recluso, sigue existiendo Sí, ahí. sí, 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 sí. Esa figura estaba allí y tenían un mayor, de hecho, era un civil y era también uno de los que mandaba allí en la prisión, porque era el jefe de los funcionarios. Y la verdad es que la vida era separada. O sea, veíamos a funcionarios cuando entraban, cuando salían de su turno, pero no teníamos contacto con ellos. O sea, contacto con ellos era cuando, mira, me tengo que llevar a tal interno a Gómez Ulla que tiene médico, una revisión. Te lo entregaba, tenías que hacer un montón de papeles, aunque estuvieras ahí en la puerta del pabellón, y te lo entregaba y tú directamente pues ya te ibas. Pero con ellos contacto prácticamente nulo. ¿Y cuál es esa experiencia que siempre vas a recordar de la prisión militar? Pues conocer a Tejero y cuando se marchó, que bueno, en libertad y demás, no sé las condiciones, vino a agradecer el trato y el respeto con el que se le había tratado. Y a mí fue uno de los que se lo agradeció. Y yo le contesté que yo le traté como a todo el mundo, con respeto, con educación, pese a que esté dentro o fuera. Yo tengo que respetar a todos. Yo no soy quien, yo no soy juez para valorar si has hecho una cosa u otra. Yo recibo órdenes, pero a mí el trato de Tejero fue, y de su familia, que iba allí a visitarlo, fue siempre exquisito, fue un trato súper educado y bastante correcto. Y que esta persona que ha sido historia de España, porque fue historia de España, que te venga y te venga a dar las gracias por cómo la has tratado, pues, hombre, siendo joven, que seguía siendo un chaval, eh, pues te llama la atención y te llena, claro. ¿Cómo se vivió en ese momento en prisión cuando entra esta persona? ¿Os lo dice o simplemente... No, yo cuando llegué ya estaba allí, Ah, vale. él ya estaba allí, y ¿Pero yo no... teníais algún protocolo especial con él o algo? No, la verdad es que él tenía su celda, como tenían los demás, y era igual, o sea, prácticamente igual. Lo que pasa, obviamente, cuando él salía, pues eran otras medidas de seguridad, por su graduación, pues venían otros mandos, era todo un poquito más especial, pero por eso, igual que General Galindo y demás, pues porque era gente que él conocía y podía tener sus enemigos también fuera. O sea, también tenías que protegerlos. Aparte de hacer tu trabajo, evitar que se escapen, que no iba a ser el caso, tenías que protegerlos, porque había de todo y te encontrabas de todo.
Pero yo cuando llego allí lo encuentro, yo sabía que estaba, pero no te lo crees hasta que lo ves. Y dices, joder, es que estoy viendo aquí historia viva de España. Y bueno, pues la verdad es que, claro, ves a General Galindo, ya es otro tipo de historia de España. Pues bueno, pues también no es orgullo ni nada, porque cada uno tiene sus valoraciones, pero bueno, es una experiencia. Tiene que ser de Sí, película, tío. Oh, que te según me lo impacta. estás contando, yo me lo estoy imaginando, ese pasillo largo, tío. Tiene que ser una Te jodida impacta película. cuando ves en la hoja de traslado que te toca a esa persona, tú ya dices, madre mía, vaya día me espera. Vaya día me espera. Yo estaba tranquilo haciendo mi trabajo, pero a la verdad estás nervioso porque dices, joder, que yo aquí, que no viene cualquiera conmigo. Ahí ya empiezas a saber cuál es tu trabajo. Y había alguien que la liaba recurrentemente, este Alférez que me Sí, el comentas. Aferez este y había unos cuantos. Había uno que era de regulares, creo que era. Que había que poner los grilletes hasta los pies porque se los quitaba. O sea, llegó un día, nunca se me olvidará, estábamos en el Gómez Ulla y le habíamos llevado a una consulta normal. Iba con dos compañeros más y, y él le teníamos contra la pared esperando a que entrásemos. Le teníamos pegado a la pared. Y con sus grilletes puestos y demás, y cada uno a un lado, el otro enfrente, y hace así de repente, dice, toma a cabo los grilletes que no me hacen falta. Claro, tú en ese momento, pues imagínate cómo reacciona, le tira al suelo, le vuelve esa grilleta por detrás, le pone los pies, y el tío se dislocaba la mano completa y se quitaba los grilletes. Claro, ya dice, este me la va a liar en cualquier momento. Y ya, pues, ya usas otras medidas y ya, pues, el hombre ya te lo lleva. Pero había de todo. Había algunos que había cometido algunos delitos un poquito que no te los esperaban, un poquito bruscos y muy violentos. Y bueno, pues, a veces que pensaba, dice, joder, que haya gente que haga esto. O sea, no te lo esperabas. Y luego pues tenías el típico que no estaba bien mentalmente, muchos lo buscaban también, que parecían que estaban desequilibrados mentalmente, para pedir un traslado a un centro psiquiátrico en vez de una prisión. También muchos lo forzaban. Pero eso lo ves. El Alfred este no, el Alfred es que este era... Le gustaba liarla. Es que la imagen que tiene cualquier civil de una prisión militar es una prisión un poco peor que las de Brasil. O sea, ese régimen interno hiperdisciplinario y tal, ¿esto es tan así? A ver, tienes un régimen interno, es todo disciplinado, hacen sus actividades, hacen su reincorporación a la vida normal también, hacen sus talleres, hacen como en cualquier prisión, digámosle, normal de España. De hecho, recibían clases de económicas que las daba Mario Conde, que estaba también en la prisión de enfrente, en Alcalá-Meco. ¿Sabes? Que eso era un show. Allí veías cada cosa y era un show. Yo no sabía ni por dónde me venían a veces. Y bueno, pues la verdad es que hacían vida de prisión. No era trabajo forzado, porque no era trabajo forzado de picar piedra, pero sí que tenían su trabajo y hacían sus talleres y todo. Sí, sí, su lavandería, sus cosas, sí, sí, sí. Sí, su comedor, todo. Qué Sí, sí. locura, ¿eh? Sí, 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 sí. Y esta gente ya como culturilla, mientras está presa, ¿les mantienen el sueldo o algo? Tienen una parte del sueldo, de hecho algunos ascienden, siguen ascendiendo. Sí, pero una parte del sueldo la siguen manteniendo. Y muchos, pues para ellos, pues para comprar en el economato o para cosas así, siguen teniéndola. Hostia puta, ¿eh? Es que es súper curioso. De la cárcel te puedes Sí, estar aquí hablando un año. sí, sí, sí. Bueno, la instrucción es diferente. Ahí es muy, pues, traslado de prisionero, de preso en este caso, mucha defensa personal, muchísimo gimnasio, mucho antidisturbios. Estaba en la sección de antidisturbios. ¿Sufrís agresiones? Por Sí, parte. ¿Sí? sí, sí había. De vez en cuando había alguna. O sea, a pesar de ser militares, saber que vosotros también y demás, intentaban agrediros. Sí, no, había agresiones. Pero entre Había, ellos, entre ellos se pegaban, claro, sí, sí, había rencillas y demás, y a nosotros sí que ha habido alguna agresión, pero no la han repetido. Con nosotros no la repetían. Éramos educábamos bastante bien a esas cosas.
Hostia puta, ¿eh? Es que no se me pasa por la cabeza un militar liándola de tal forma, tío. Sí, No se me pues pasa por la cabeza, ¿eh? la liaban bien. Además, ten en cuenta que es persona que tú sabes que es un tío que es preparado. Un tío preparado que te puede responder igual que tú le vas a Sí, claro, responder. claro, es que es eso. Claro, tú sabes que un tío a lo mejor te va a responder de la misma manera, o uno de la calle pues no sabe, a lo mejor no se ha pegado en su vida, pero esto sabes que te va a responder. Y bueno, pues había de todo. Y había algunos se ponían un poquito, digamos, que daban por saco un poco, sobre todo en el furgón, te empezaban a dar golpes en el furgón y demás, pues bueno, pues luego les educabas un poquito y ya está. Wow. Estoy pasándolo como un niño pequeño, ¿eh? Y seguro que el que nos escucha también. Y es que al final la gente no se imagina que estas cosas existen. Pues sí existen. ¿Es así? Sí existen y bueno, el que viva en Madrid, que vea alguna vez un furgón, que vea policía militar y demás, ve un furgón tipo de presos que pues ahí va. Y la verdad es que es una unidad muy especial, no tiene armas, no tiene ejército, no tiene nada, es como un vacío que hay en el Ministerio de Defensa. Depende del Ministerio de Defensa directamente, o sea, no de una brigada ni nada por el estilo, directamente es Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana, si necesitas personal o que hay algo, un refuerzo, viene de ahí. Y bueno, no hay un día igual, no hay rutina. O sea, tú tienes tu guardia te puede venir un autobús de la Guardia Civil con 6 internos nuevos, que te viene un autobús de la Guardia Civil para llevarse a 6 porque han cumplido condena. O sea, además allí cumples condena y no te vas en el momento. Ahí te tienes que volver a ir allí, te vuelves otra vez juzgado, otra vez a la unidad, y ya veremos a ver. De que vuelven a la unidad. Tienes que volver. Como te quede contrato, tienes que volver. Qué salvajada. Pues como sea por un delito de No sé que lo hayan estos... cambiado ahora, pero antes sí. Hostia puta. ¿Y alguna vez tuviste que sufrir un intento de fuga? Hubo un intento, pero no fue a nada. No llegó a nada No, serio. no. Le cortamos rapidito. Le cortamos rápido. O sea, no se le pilló enseguida. ¿Y La cuánto verdad. tiempo echas allí, en la prisión? Allí estuve un año y medio, prácticamente. Un año y medio. Y con ese año y medio, Sí. si tuvieras que decirle algo directamente a la gente que está liándola y que sabe que puede acabar allí, ¿qué le dirías? Pues que antes que liarla, que se lo piensen o que se salgan del ejército. Así. Porque si piensas liarla y te piensas que te van a meter un arresto 14 días, como ese arresto de 14 días acabe en un juzgado militar, en un judoter, y acabes con una condena, vete preparando que allí no te vas a marinador. Allí no tienes piscina, como en Soto del Real. Allí no te vas como los políticos. No. Y allí, cuidado. Como vaya de listo, que sepas que dentro hay reglas. Y a lo mejor no el policía militar que te va a encontrar en la entrada, que no te va a recibir con flores. Pero que sepas que dentro es una prisión. O sea, que el que está dentro ha hecho a lo mejor cosas peor que tú. Y si está ahí es por algo. O sea, y también tienes tu régimen encerrado, régimen sin comunicación, régimen sin ningún tipo de privado de llamadas, privado de visitas. Eso también lo tienes. Lo que puedes hacer, lo peor que le puedes hacer es privarle de llamadas y de visitas. Eso a muchos ya los marcabas. Y ya la comida no se la quitas, obviamente. Pero si le privas de ciertas cosas, cuidado. ¿Y por qué decides marcharte? No, porque por ascenso y demás, pues tengo que cambiar de unidad. Allí, cuando asciendes, tienes que cambiar de unidad. No puedes. Y aquí ascendiste a cabo primero. Allí acabo, sí. Y me voy directamente a Zaragoza. ¿Te vas con pena? ¿Te hubiese gustado mantenerte allí o también te viene bien esto de ir Nada, me cambiando? gustaba, el destino que me había tocado, me gustaba. La verdad es que fue una historia curiosa porque fui que era un muy buen amigo mío, fuimos los dos juntos, además cuando nos librábamos juntos, nos íbamos siempre juntos, éramos uña y carne. Y, y allí en la unidad, cuando ascendimos los dos a la vez, no quisieron que nos fuéramos juntos al mismo destino. Él se fue a un destino y a mí me cambiaron y me mandaron a otro destino, porque decían que habíamos estado mucho tiempo juntos, mucho, y de donde veníamos, que mejor separados. Y nos separaron. De hecho, a mí me cambiaron el destino una semana antes de irme. Y bueno, a mí me mandaron a Zaragoza y para mí me encantó. O sea, no iba yo muy contento, sinceramente.
Pero la verdad es que fue de las mejores experiencias Zaragoza. Bueno, yo es que para mí todas han sido buenas experiencias, porque todo sacas algo. Pero Zaragoza, la gente fue espectacular.